Ok, ahora lo que vamos a hacer es resolver el mismo problema de encontrar el área debajo de una curva, pero lo vamos a hacer de manera general. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir dos cosas, que la función f puede ser la que yo quiera y el intervalo donde voy a calcular el área también puede ser el que yo quiera. Entonces yo puse la función azul f como cualquiera, f de x. Y el intervalo, en lugar de que sea, por ejemplo, en los ejemplos pasados nosotros lo hicimos de 0 a 1 o de 0 a 4, simplemente lo voy a poner de a b. Y el área que yo quiero calcular es S. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la idea es exactamente la misma. Tengo que dividir la base en n partes, calcular los rectángulos que cubren a la función y después calcular el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Entonces es bastante sencillo. La idea más bien es, a lo mejor no es tan sencillo el proceso, pero si ustedes me siguen, o sea, la idea es una de las cosas más padres que ha pasado en el cálculo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues vean, en principio yo tengo que dividir del punto A al punto B, que es este segmento que dibujé aquí, de A a B, eso lo tengo que dividir en n partes iguales. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de A a B? Pues la distancia que hay de A a B es B menos A. Entonces, si yo quiero dividir B menos A, que es un segmento que está aquí, en n partes iguales, pues lo único que cada una de estas partes va a medir B menos A entre n. Cada uno de estos segmentos, eso es lo que va a medir. Va a medir B menos A entre n. Ahora, a esa base yo la voy a nombrar de una manera especial. Va a ser delta x. Es decir, es un incremento en x. Es verdad, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es incrementar un poquito cada vez la x y ese incremento va a ser constante. Siempre voy a estar incrementando lo mismo cuando parto en n partes iguales. Entonces es delta x. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es nombrar a cada una de las x que están aquí. Cuando yo divido el segmento AB en tres partes iguales, tengo que encontrar dos puntos aquí, y entonces este sería el tercer punto, este sería el segundo, este sería el primero, y a este le voy a llamar el 0, ¿ok? Es el número 0. Entonces cuando yo divido en n partes iguales, este va a ser el 0, este va a ser el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, y así me sigo hasta llegar a B, que va a ser el enésimo. ¿Ok? Entonces voy a dividir este segmento y las x van a ser las x en donde dividí, es x1, x2, x3, x4, así hasta xn. Y cada base del rectángulo va a tener longitud b menos a. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular Rn. Recuerden que Rn era la suma de las áreas de los rectángulos cuando divido la base en n partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en principio tengo que calcular la altura de cada rectángulo. La altura de cada rectángulo depende de la x en donde esté parado. Entonces, si yo me fijo en el primer rectángulo, que va a ser, o sea, aquí lo que estoy haciendo este es x1, esto es x2, esto es x3, y así continúo hasta llegar a xn. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, primero, me voy a fijar en la altura del rectángulo. Este rectángulo tiene altura f de x1. Y la base es justamente delta x. Entonces, el primer rectángulo tiene altura f de x1 y lo voy a multiplicar por la base que es delta x. El siguiente rectángulo, ¿qué altura va a tener? Pues la altura va a ser ahora f de x2. F de x2 y
la base va a seguir siendo delta x. Entonces aquí va a ser f de x2 por delta x. Después, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es nuevamente ahora calcular el área del siguiente rectángulo, que es este que estoy punteando aquí. Este rectángulo de aquí. Este rectángulo es este de acá. Este rectángulo es este de acá. Y voy a multiplicar la altura, que es f de x3, por delta x. Y así me voy a seguir hasta el último rectángulo. El último rectángulo va a tener altura f de xn y la base va a volver a ser delta x. Entonces, la altura es f de xn y la base es delta x. Entonces, esta expresión la puedo reescribir en notación de sigma poniéndolo de la siguiente manera. Vean que lo que se mueve en cada uno simplemente es el número de la x. x1, x2, x3 hasta xn. Entonces es un conteo que va desde el 1 hasta el n. ¿Y quiénes estoy sumando? Pues f de xy por delta x. Entonces Rn es esto que acabo de escribir. La suma de cada altura de los rectángulos por su base, que es delta x. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular el área que estoy buscando? Pues recuerdan ustedes que lo que teníamos que hacer era calcular el límite cuando n tiende a infinito de Rn, y eso ya coincidía con S, que era lo que yo quería. S era igual al límite cuando n tiende a infinito de Rn. Bueno, pues esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Y bueno, eso es lo que se conoce como la integral de a b de f de x por dx. ¿Qué significa esto? Pues lo que dice esto es que estoy calculando el área debajo de la curva de la función f de x desde el punto A hasta el punto B. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy multiplicando a cada x por algo que ya no se puede llamar un número, porque la base es cada vez más pequeña. Cuando la base se hace muy pequeña, entonces eso lo vamos a llamar ya no delta x, sino diferencial de x, porque es un número extremadamente pequeño que no llega a ser 0. Entonces eso es lo padre. O sea, lo padre es que aquí estoy sumando rectángulos que son cada vez más delgados, pero que su base nunca llega a ser 0. Y cuando yo calculo el límite de eso es lo que me da la integral. Entonces la integral no es otra cosa más que una suma infinita de rectángulos. Eso es lo que se conoce como la integral.